Pues miren, antes que nada, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Luisa por pues su disponibilidad y su disposición para compartir con nosotros este trabajo que ella ha venido desarrollando. Que si bien es cierto, es un trabajo que se inscribe en el contexto de es una obra literaria, es una novela. Quienes hemos seguido más o menos de cerca su trayectoria, nos hemos dado cuenta de que el trabajo de fondo de ella es un trabajo eminentemente social, es una reflexión siempre sobre el ser humano y sobre sus complicaciones. Y en ese sentido me voy a permitir leer algunos elementos de su currículum vitae, que muestra pues mucho de este trabajo que ella ha venido realizando. Antes que nada, bueno, le damos las gracias al Departamento de Administración Pública por haber cobijado este proyecto. Sara Martínez, directora del departamento, tenía toda la intención de estar hoy aquí, pero también tenía una reunión. Nos comentó que si ella podía, ella estaría en este lugar. Pero algo que nos decía era, bueno, finalmente nosotros que trabajamos sobre, ahora sí que los datos empíricos y que trabajamos en la producción científica, de repente necesitamos tener algún hilo conductor o conectarnos con otras formas de trabajo que se hacen y que también como nosotros buscan presentar esas realidades sociales, y en ese sentido a ella le entusiasmó la idea de poder llevar a cabo esta presentación. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de invitar tanto al doctor Guillermo Alonso, investigador del Departamento de Estudios Culturales, y al doctor Marco Reyes del Departamento de Administración Pública, pues para que ellos hagan, ahora sí que con visiones un poquito distintas, pues hagan sus propias reflexiones sobre lo que a ellos les pareció el trabajo de Luisa. Me doy a la tarea de leer algunos elementos del trabajo de Luisa. Bueno, Luisa Ruiz nace en Morelia, Michoacán, en 1964. Esta es la cuarta novela que ella publica. Ella gana en el 2004 el Premio Estatal de Literatura de Baja California con un trabajo que se llamó De tu hombro a mis manos. Es una novela. Posteriormente ella también en un disco compacto, una producción, hace una selección de poemas y narrativas que se llama Existir Transparente. En 2010 publica también una selección de narrativas, crónicas y poemas cortos que se llama No veo, no siento, no soy, que ha tenido ya dos ediciones, estaba sobre la segunda edición en 2011, y finalmente en 2012 saca esta novela, que es una novela que verdaderamente yo en lo personal la recomiendo, porque habla mucho precisamente de esas carencias del ser humano, pero a la vez esas riquezas que a veces se encuentran en personas que pensamos que no nos pueden dar mucho, ¿no? Que es Cara de estrella. Bueno, ya decía, en 2004 obtuvo el Premio Estatal de Literatura en el género novela. Ha hecho muchísimas presentaciones, tanto en ferias del libro, en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, en la Universidad de Morelia, aquí en Tijuana, en diversos lugares. Ha hecho también su presentación en la Penitenciaría de la Mesa. Y aquí cabe señalar también un trabajo muy interesante que ha realizado Luisa, que a mí es algo que me impresionó mucho. A partir de su trabajo literario, Luisa hace un trabajo con las internas de la mesa, en donde a través de hacer que ellas expresen lo que ellas van sintiendo, ellas van de alguna manera generando un proceso de sanación de su propia situación, que en algún momento me gustaría que Luisa al final no lo compartiera, porque fue un proyecto que permitió que muchas internas salieran, obtuvieran su libertad, y que además fue un proyecto muy bien recibido y muy abrazado por sectores amplios de la sociedad, como la Canaco, como la propia Procuraduría General de Justicia, que además pues se ha planteado como un proyecto a replicarse por
pues por el impacto que ha tenido este tipo de trabajo. También, bueno, Luisa es muy prolífica, aparte de realizar todo este trabajo literario, pues ha hecho muchísimas, un buen número de conferencias de diversa índole. Ella también podríamos decir que es una autodidacta con una formación muy sólida en la área de la filosofía, es instructora del módulo de comunicación para el Ceneval, ha participado en diversos talleres, creado talleres literarios, y es una excelente maestra, además de natación, de gimnasia acuática de los niños. Entonces, bueno, con esto yo quisiera primero darte la bienvenida, Luisa, a este espacio, que es tu espacio, y darle lugar entonces al doctor Alonso para que nos haga la reflexión sobre lo que vio en esta novela. Gracias, sí. Guillermo. No, a ustedes. No, pues muchas gracias por la invitación. Cuando Rocío me invitó, me dijo, no, pues tenemos que comprometernos con los autores locales, y ciertamente pocas veces vienen al COLEF autores locales, y menos de ficción. Recuerdo que la última vez vinieron varios de algunos países que venían por un proyecto, pero fue lo último que recuerdo aquí, o la presentación de un libro, ¿cómo se llaman estos hermanos? Que uno de ellos trabajó aquí en comunicación en el colegio. Sarabia, de Carlos Sarabia, sobre Crónicas de Tijuana. Excepto esos dos episodios, yo no recuerdo en los últimos 12, 13 años que el COLEF invite, ¿no?, a los creadores locales. Por eso lo recibí con simpatía. Me pasaron la novela, me la leí, hice anotaciones. Estaba leyendo una autora chinoamericana, El Club de la Buena Estrella, de Amitán, o sea que San Francisco. La tuve que apartar, la novela, y dije, como no sea tan buena como la de Amitán, Rocío se va a enterar. O sea, no. Y me dio mucho gusto leer, ya le digo, autores locales, porque no solo de premio Nobel o de grandes toros sagrados vive uno, ¿no?, sino que también, por lo menos a mí, me gusta leer allá donde voy a vivir, tomar el pulso, ¿no? La novela va sobre un personaje extraño. En Francia lo llamarían un clochard, de estos homeless. Podría estar situado su casa al principio en un descampado de aquí de la zona centro, tampoco queda muy bien ubicado, pero eso, bueno, es lo de menos. Es un señor incordio, se va metiendo con todo el mundo. Yo digo, a mí me sale un personaje como estos y me dice las tonterías que me está diciendo y lo golpeo. Pero bueno, se trata, ¿no?, de jugar con este personaje de ficción, que sí es creíble en algunos aspectos. Todos hemos visto a estos señores, ella lo pone desdentados, con unos perros. Yo decía, no sé si se baña o no se baña, pero ya le puedo hacer la composición de conjunto. Entonces, insisto, es un personaje que es lejos de ser el arquetipo de marginal, que vive aislado, ¿no?, de su entorno. Es alguien, pues, que le echa ganas, que conoce a toda la cuadra, a la dependienta de la tienda de la esquina, o a los que pasan por allí, el señor del traje, la chica de la sonrisa, etc. Los tengo aquí apuntados, pero no voy a... La obra, a mí me hubiera gustado que la autora no lo hubiera hecho decir a este personaje algún que otro poema que inserta, o algún soliloquio de estos así. O sea, no me gustó una de las veces que ella se meta a leer el pensamiento de él, porque yo creo que a lo mejor la estrategia discursiva hubiera estado siempre distante, ¿no? Pero excepto estos dos tipos de dispositivos retóricos, ¿no?, que a un impertinente como yo le pueden molestar, yo creo que la historia es, insisto, original, por cuanto se le quiere dar al personaje, insisto, un clochard
y digo lo de clochard porque los hombres estos de Francia, a veces uno los puede encontrar en las calles, y de hecho se ha escrito sobre ello, leyendo a grandes filósofos, a Michel Foucault, o sea, que el que sean gente de la calle, con andrajos, etcétera, etcétera, no significa que no lleven una vida interior o una vida intelectual interesante, ¿no? Por eso es por lo que insisto en la figura del clochard. Yo lo veía como la credibilidad que le daba al personaje, yo estaba en conexión con estos personajes de Francia, ¿no? Perdón, de hecho dicen que cuando Michel Foucault cambió sus clases a muy temprano por la mañana, a las 5 de la mañana, se le llenaba de clochard, porque como tenían fuera, aprovechaban para entrar a sus clases que estaba calentito con la calefacción, ¿no? Entonces Michel Foucault tenía también como alumnos a estos clochards de por fuera del Collège de Francia, que es lo que no se cuenta de la obra de Michel Foucault siempre, ¿no? Que se olvidan de que efectivamente se le llenaban los clochards buscando el calorcito. Este señor, cara de estrella, estrellita, se lleva con la policía municipal, con grafiteros, etcétera, etcétera, tiene este perfil, ¿no? Capaz que en Tijuana, si miráramos bien, encontramos a lo mejor algún clochard de estos intelectual o poeta, ¿no? Pero un poco ese es el núcleo de la historia. Luego comienzan una serie de peripecias, una serie de recuerdos que le habían traumatizado, las alcantarillas, el demonio, la intoxicación, etcétera, etcétera, que van dándole complejidad a la historia, que va dando vueltas como una tuerca y que va avanzando, ¿no? El tono de la novelista, a lo largo de la novela, sí hay pasajes donde yo encuentro a la autora de Gran Aliento, ¿no? El tono de la novela, que a mí me hubiera gustado que toda la novela fuera narrada en ese tono, que más me gustó, por aquello de encontrar la voz narrativa, es cuando rememora los paseos familiares en Morelia. Yo supuse que debía ser autobiográfico, sobre que el papá compraba... sí. Esa parte es donde yo creo que es el tono que me hubiera gustado a mí que estuviera en toda la novela, ¿no? O sea, de los diferentes registros que utilizas, ¿no? Porque ese es el más logrado. Insisto yo, me olí por ahí que esto debe ser autobiográfico, porque se nota esa, ¿no? El pulso, o sea, narrado con la fuerza narrativa que tiene un escritor o escritora de clase, ¿no? Entonces, eso te lo dejo de tarea, ¿no? O sea, a la hora de releer tu novela, de ver los diferentes registros expositivos, ¿no? Narrativos, personalmente a mí es el que más me gustó. Pero ojo, esto es una novela que es para ser leída por un público amplio, ¿no? Y que no necesariamente tienen que tener el mismo gusto mío, ¿no? Por eso es por lo que te digo que ahí es donde ese tipo de voz es el que más me gustó a mí, ¿no? Está al final de la novela, bueno, pero no quiere decir que anteriormente no estuviera. También rescato la cuestión imaginativa, porque no solo te paras a intentar narrar, describir desde fuera objetivamente, ¿no? Describir un comportamiento, sino hay momentos donde entra en juego la imaginación, que o se tiene o no se tiene. Y efectivamente hay ahí algunos momentos de la novela donde no es la narración desde fuera de un comportamiento, ¿no? De unos diálogos, sino donde hay que empezar a echar la imaginación. Y ahí también yo encuentro por momentos fluidez, ¿no? Son los momentos de la novela. Con eso quiero decir que la novela tiene varios momentos de diferente naturaleza, donde yo sí encontré esos quilates estéticos o el oficio, ¿no? de narradora. Podría seguir, no sé cuánto tiempo te digo, o sea, dijeron 1 hora, ¿no? Sí. 2 horas. 1 hora 15. O sea, entonces voy a acabar. No sé si contar el final. No. ¿Por qué no? O sea, no, el final es como las películas de Woody Allen, ¿no? O como había un director de teatro polaco, un tal Cantor, que en medio de la obra de teatro se metía al escenario y arroncaba a los actores y formaba parte de la puesta en escena, ¿no? Cantor, o sea,
Entonces uno estaba viendo la obra de teatro y de repente veía que salía el director y los abroncaba. Vamos, como Roberto Jara bronca a sus discípulos, ¿no? Entonces los agarraba del brazo Cantor y pues un poco ese tipo de efectos se encuentran, o como Woody Allen, ¿no? En alguna película. También hay en la literatura, es un efecto moderno que te lo dejo pero es también simpático, ¿no? Ese tipo de efectos. Y ese es el fin de la novela. Por último, yo lo dejaré aquí, yo me hubiera ahorrado las frases del final, ¿no? Una vez acabada la novela, las ideas, yo las hubiera, a lo mejor me las hubiera ahorrado, pero bueno, a lo mejor hay gente que sí le gusta, ¿no? El condensado, ¿no? Como la sinopsis, o como los trailers, ¿no? Que viene a ser como el trailer de la película, ¿no? Ahora te dan el video para que tú veas de qué va la película. Yo me imagino que podría operar también así, ¿no? Entonces, pero sí, eso es cuestión de gustos, ojos, ¿no? O sea, mi opinión sobre la novela, insisto, es la lectura personal que yo hice. Y pues nada, yo los invitaría a que la leyeran, ¿no? O sea, lo dejaré aquí. Felicitarla porque yo creo que esto de ponerse a escribir ficción en estos tiempos, en los que dicen que la novela está muerta, pues bueno, tiene mérito. Y no, yo te deseo mucha suerte en esto de la escritura. Hay que seguir con los años escribiéndolo. Aunque naciste en el año del dragón, en el año 64, en el cual nacimos grandes dragones, por cierto, eso significa que, bueno, que naciste con estrella, ¿no? No como el personaje de la novela, ¿no? Sino con otro tipo de estrella. Y yo lo dejaría aquí. Luego, si quieren, podemos seguir hablando. Sí, supuesto que sí. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tus comentarios, tus reflexiones. Le vamos a pasar sin más la palabra a Marcos para que también él haga sus propias reflexiones y posteriormente pues ya Luisa podrá también comentarnos, a lo mejor leernos algo. Bueno, gracias por la invitación. Pues bienvenida al colegio. Muchas gracias. También doy la bienvenida a la publicación del libro. A mí en lo personal el libro me gustó mucho. Permite un acercamiento con pues un sector de la población marginado que viven en las calles, ¿no? Me permití tomar algunas notas, voy a leerlo, espero no aburrirlos mucho. El texto es una divertida y detallada descripción sobre cómo se vive en la calle, mostrando el rostro descarnado de la pobreza urbana y la marginación, los distintos momentos en la vida de un indigente a quien ni siquiera se le dio la oportunidad de tener un nombre. Nació con un defecto físico que le mereció el mote de cara de estrella y que provocó el horror y rechazo de sus padres, dejándolo abandonado a su suerte en el basurero. Una familia de perros lo protegió hasta que un policía lo encontró y lo llevó a un convento que estaba cerca. Su aspecto abandonado, sucio, despreocupado es una bofetada a nuestra forma organizada de vivir, a nuestra costumbre de bañarnos todos los días para ir a trabajar o simplemente para salir a la calle. Por eso la gente le huye, como huyendo de sí misma para no caer en su situación. A él parece divertirle saber que se le rechaza o se le teme. De ahí que acose a los transeúntes con su cercanía. Se sabe dueño de su calle y camina de un extremo a otro, dando consejos, reprendiendo a los muchachos que se drogan en el callejón, ordenándoles a los otros indigentes que levanten sus periódicos del piso, que nada quede tirado. ¿Cómo molestas, cara de estrella? Te sientes dueño de la calle. También va ofreciendo compañía de una esquina a otra a los que van pasando, ofreciendo contarles cuentos cortos que duren 50 pasos a quien se deje, o que tenga un poco de tiempo, pero siempre bajo sus propias reglas. Los cuentos se deben contar caminando, estar en movimiento, mover el cuerpo, las manos. Se necesita estar cambiando el lugar hacia donde uno mira mientras está contando, y no solo estar mirando siempre a los ojos del otro, quien debe estar imaginando lo que se le cuenta y que sus ojos busquen un lugar lejano para mirarlo, para que sus sesos sepan decirle a su boca qué contestar. Sin embargo, el personaje también nos recuerda que la gente elegante que no sabe de mugres la viene a buscar. Uno de sus interlocutores, el hombre de traje azul,
Ha estado intrigado con la vida de Cara de Estrella desde sus tiempos de preparatoriano y durante la universidad. Ha estado observándolo durante todo ese tiempo, estudiándolo, aprender de él. Ha querido documentar a través de la historia de Cara de Estrella que el ser humano es capaz de sobrevivir en cualquier ambiente con el solo hecho de proponérselo. El personaje nos lleva de la mano en su recorrido diario. Nos describe lo que hace con quienes se encuentran en su calle, saluda a los vendedores ambulantes, deseándoles un bonito día. Buenos días tenga usted, y usted también. Ah, también tu niño de los lentes grandes, y usted señora bella de la trenza larga. Y aunque casi nadie le responde o le agradece, él sigue saludando a los transeúntes y a los marchantes todos los días, y así saludando y ofreciendo compañía hasta la otra esquina, va recorriendo la calle hasta llegar al bote de basura del restaurante, donde mete la mano para esculcar entre la basura hasta encontrar restos de comida, que después guarda en su costal y más tarde se regresa hasta su callejón para atender la mesa y compartir la comida con sus perros. Después se sienta a platicar con ellos y los perros se acuestan a su alrededor, moviendo la cabeza y mirándolo como si les contestaran o entendieran lo que les cuenta. Uno esperaría que la vida, con tantas privaciones que le ha tocado vivir, la boca desdentada que le quedó como secuela por consumir tanta droga para matar el hambre, lo tendría amargado, resentido, pero no es así. A pesar de ello, es un ser humano que sabe animar, dar palmadas en la espalda y desearle suerte a las personas, darles esperanza de que mañana todo puede ser mejor. Un día se encontró en la calle a una mujer joven muy triste, angustiada porque ese día la habían despedido de su trabajo, pero él la llevó hasta una tienda donde había un letrero que siempre ponían cuando una de las trabajadoras ya no iba a trabajar, para que preguntara si le podían dar trabajo. Después se dirige a uno de los marchantes: fíjate si esa muchacha que acaba de entrar a la tienda sale pronto o ya no sale, y después me cuentas. Como todos los seres humanos, Cara de Estrella también tiene sus miedos. Le tiene miedo al viento, a la lluvia, porque cuando llueve se moja su cartón y sus zapatos se enlodan y el viento le cala sus huesos. El miedo le hace protestar, reclamar, extendiendo sus manos al cielo. Hoy no, por favor, hoy no quiero viento ni lluvia. Después se arrepiente de haber levantado la voz al de arriba. Perdóname, pero tú sabes que no me gusta que sople el viento ni que llueva, no me gusta. Y aunque nunca ha leído un libro porque no sabe leer, se permite reflexionar sobre la vida, los sentimientos de las personas, sobre el tiempo. No me pregunten cuántos años tengo, porque eso no lo sé, pero sí les puedo contar de las cosas que he visto, de las cosas que he vivido, del tiempo caminado, del tiempo respirado. Yo sé que la gente tiene un día en el que se cumple un tiempo de la vida, y ahí va, año con año la gente los cuenta siempre. Se abrazan, se sonríen, se quieren mucho ese día, y aunque después se les olvida, aprovechan ese día para sentirse importantes ante los demás. Lo que te quiero decir es que no me valgo por el montón de días que pasan o que van a pasar. No me valgo de contar los años que tengo, y menos me valgo de esperar un tiempo que no sé cómo o cuánto llegará. Todo lo que sabe de la vida lo ha aprendido de las personas con quienes ha conversado. Por eso siempre habla, y aunque a veces sus conocidos que trabajan en su calle o los que transitan por ella no le entienden, él siempre va hablando, murmurando o pensando en voz alta en su recorrido diario. No te entiendo, Carita. No te preocupes, ya estoy acostumbrado de que la gente no me entienda. Porque no escucha, nadie tiene tiempo para escuchar o para entender. Finalmente, aunque los escritos literarios pues tienen un formato libre, ¿verdad? Yo eché de menos como lector un poco de orden, organización de los momentos y las reflexiones del personaje por temas o por capítulos que resaltaran o enfatizaran ciertos aspectos importantes para no correr el riesgo de aburrir o de que se pierda el interés del lector ante una prosa tan larga que no parece tener fin. Eso me hizo recordar la tortura de haber leído El otoño del patriarca de García Márquez, cuando el profesor de literatura nos obligó a leerlo para su materia en la preparatoria. Quizás cierto orden también o cierta estructura le pudiera facilitar el trabajo al lector interesado en releer ciertos fragmentos del texto para disfrutar mejor la lectura. Es una lectura muy breve de lo que me provocó el texto. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcos. De hecho, Marcos, cuando lo invitamos a participar en esta reflexión, esta presentación del libro, me decía, bueno, creo que todos tenemos algo de poeta. Ella nos acaba de mostrar con esa tan buena síntesis que hace del material. Bueno, yo creo que ya tienen como dos visiones de lo que es el libro de Luisa, y bueno, pues ahora me gustaría que tú, Luisa, directamente pues presentaras hicieras tus propias reflexiones. Muchísimas gracias al colegio. Me siento muy halagada de esta invitación. Es para mí un momento muy, muy especial. Son esos momentos que van formando la grandeza que un día puede ser nuestras vidas, y es en realidad los pasos cortitos que, como cara de estrella, los fui dando yo, empezando por 50 pasos y 3 letras o media libreta o medio libro, hasta que me bajo por una banqueta en algún momento y aparece un libro, y me bajo de la otra banqueta y aparece otro libro. Entonces este es parte de un paso más en la cuadra de mi vida, y es muy, muy importante tenerlos a ustedes aquí, por la invitación. El halago no termina ahí, lo halagada que me siento no termina ahí, porque el que hayan puesto atención a mi literatura con las faltantes, las carencias que todavía como escritora, y que probablemente nunca aprenda del todo, porque seguramente mi imaginación me va a volcar en algo que no tenía nada que ver con algo, pero sin embargo ahí quedó. Entonces, probablemente ese es el orden que tengo que seguir. Definitivamente estoy de acuerdo con eso, solo que mis letras a veces son muy desordenadas, así como las libretas disparejas, y a final de cuentas, bueno, pues un poco de diversión con el desorden cuando uno está acostumbrado a vivir en orden todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, sí se trabaja en eso. Me halaga muchísimo los comentarios también, Guillermo. Es divertido saber que, como digo yo, dentro del mismo orden que se tiene de vivir todos los días, y el mismo ser tan metódico para que las cosas queden exactas y funcionales, yo creo que algo así, creo que también nos sacó un poquito de la rutina. Digo, bueno, pues con los comentarios, con la diversión, con todo, es algo... De verdad, es halagador. Me los puedo imaginar a ustedes tres leyendo el libro para comentarlo, y tratando de leer el libro solamente como lectores, y tratando de leerlo como para hacer una crítica. O sea, todas esas formas de lectura no creo que sean fáciles, porque se piensa en el autor, se piensa en la historia, se piensa en la ciudad, se piensa en la crítica, se piensa en la forma y el género. Entonces no debe de ser fácil tampoco, y agradezco muchísimo el tiempo, primero que aceptaron presentarlo, después el tiempo que se tomaron para leerlo, después el tiempo que se tomaron para hacer una construcción, una crítica, un escrito, una síntesis. Eso para mí es muy, muy, muy importante. Con todo lo demás, ahora sí que esto es como de esos abrazos de los que tenemos de vez en cuando. Así lo siento yo ahorita precisamente. Y de Cara de Estrella les cuento que Cara de Estrella no es muy distinto a mí, no es muy distinto a ninguno de nosotros. Es un personaje, es un indigente. Bueno, se le llama indigente cuando ya tenemos la apariencia y lo vemos y decimos es un indigente. Que sí quiero comentar en este caso, hacer como un paréntesis un poquito, porque los indigentes que yo conozco o que veo o que conozco como tales aquí en Tijuana son como un grupo muy diferente al indigente que podemos conocer en algunas otras partes, tanto del mundo, como decías, de los que son diferentes en cada parte del mundo. Los que yo vi, por ejemplo, en Michoacán, ahora que estuve allá también en un recorrido con Cara de Estrella, vi muchos indigentes como Cara de Estrella. De hecho, me encontré a una señora que pudo haber sido como que el doble, o como que la parte femenina de Cara de Estrella, igual con algunas deformidades. Ella sí tiene un poquito más de dientes que solamente uno, y me la encontré que estaba dormida en el atrio de la catedral. En Morelia la catedral le dicen que es el hotel, porque como nunca cierra, entonces ahí se meten
no se meten a filosofar, pero se meten a dormir ahí a lo calientito de la catedral. Entonces, esta señora estaba en el piso y me dio mucho la impresión de que podía ser cara de estrella. Traté de despertarla, no se quiso despertar, entonces le puse el libro entre sus brazos, ahí en el suelo, y pues me atreví a tomarle una foto. Dicen en los ranchos que no le tomes fotos a la gente dormida porque les roba su alma, ¿no? Entonces dije, bueno, igual y me robó a mí la mía, cara de estrella, pues yo se la robo a la señora, ¿no? Y le dediqué el libro, se lo leí, se lo dejé entre los brazos, y el sacerdote que andaba por ahí caminando me dijo, no se preocupe, ella no sabe leer. Le dije, es que tampoco el personaje sabe, y eso no tiene nada que ver. Entonces, esa indigencia, y el sacerdote, después platiqué con él y me dijo, es una señora que platica y dice cosas y nadie le hace caso, y me empezó como que a contar la historia que estaba en el libro. Dije, bueno, es que habemos muchos tipos de indigentes, los que vivimos en una casa y los que vivimos en una calle, y los que viven en una calle. Como dice el doctor Reyes, tiene mucho que ver también con eso de que yo estoy acostumbrada a bañarme todos los días, y nada más porque tú no te bañas todos los días ya no eres igual a mí. Entonces, esas indigencias que después las vamos encontrando poco a poco, sobre todo después de leer el libro o durante la lectura del libro, uno puede tener cierta semejanza con el personaje, no porque yo no tenga las ropas ni porque yo no tenga dientes, sino por la semejanza de las actitudes de él con la gente y de la gente con él. Entonces, es mucho lo que nosotros podemos vivir en ese aspecto también. ¿Cuántas veces queremos platicar o enseñar o decir algo y la gente simplemente no hace caso? Probablemente lo que decimos es importante, a ellos no les parece, y sin embargo lo seguimos repitiendo porque a lo mejor en el camino encontramos a alguien que sí le pareció y que está de acuerdo con nosotros y que podemos combinar esas opiniones. Como dice Cara de Estrella, las opiniones son colores, y como dice él también de su diente negro, cuando dice que su conciencia es tan negra como su diente. Dijo, es que no puede ser tu conciencia negra con esa forma tan dulce hasta cierto punto de vivir, ¿no? Ya como un anciano. Y dijo él, es que todos los colores hacen el negro. Si revuelves todos los colores, queda negro. Entonces quiere decir que mi conciencia está llena de tantos colores que ya es negra. Por todo lo que vivió él y por todo lo que él conoció, cada cosa, cada opinión y cada momento para él fue un color. Tanto que todo su futuro y su conciencia se vuelve negra. Entonces, si a alguien le dicen, ¿tienes la conciencia negra? Orgullosamente sí la tengo negra. Es más sencillo vivir con un alma negra que vivir con un alma de un solo color. Entonces, eso tiene mucho también la mentalidad de Cara de Estrella, que tiene dentro de en su mundo, dentro de su ignorancia, tiene mucha capacidad de ser. Después, ya que terminé y que tuve el libro en la mano, lo leí de nuevo, me di cuenta de la cuestión de los capítulos y de hacer una separación. Entonces dije, bueno, el personaje de por sí era desordenado, entonces, bueno, por lo pronto vamos a dejarlo esta vez así, ¿no? Y Cara de Estrella me enseñó que puedo vivir como indigente de vez en cuando también. Ya leyéndolo, ya hecho libro, pensé en Antístenes y en Diógenes también, que seguían mucho a Platón, y Platón les decía, no quiero que me sigan porque huelen mal, porque no se bañan, porque yo no quiero gente desordenada atrás de mí, y ellos dijeron, mientras tú sigas diciendo cosas interesantes, nosotros te vamos a seguir. Entonces, ahí está también, ahora sí que una contraparte de la filosofía elegante bañada y la filosofía que no le interesaba eso. Entonces yo te sigo mientras tú sigas diciendo cosas interesantes. Y aquí aparece también ese Diógenes y ese Antístenes, y luego Cara de Estrella con casi que quería consultar el oráculo de Delfos porque decía cuándo la lluvia se acaba para que me deje de dar miedo, ¿no? Y hablando de miedos, pues son los miedos, las frustraciones, los complejos y los traumatismos que tenía Cara de Estrella en cuanto a la lluvia, muy lejos de creer que él era un ser libre.
no lo era porque sus miedos no lo dejaban avanzar. Y mientras no lo dejaban avanzar, él vivió feliz en esa cuadra. Tan feliz fue cuando logró bajar y cuando logró salir de su cuadra. Entonces, se combina mucho y me encanta saber que tiene similitudes con otras partes del mundo, con otros autores, que al final, finalmente, yo después dije, ¿qué estoy haciendo? Es que lo voy a dejar porque, bueno, pues lo tengo que dejar porque fue una intromisión de mi parte o de parte del personaje conmigo. No supe qué fue, pero qué bonito saber que existe y que alguien grande ya lo había hecho, entonces no me siento tampoco tan chiquita. ¿Qué otra cosa les puedo platicar? No sé, mejor si quieren preguntarnos algo, con mucho gusto. Porque yo puedo seguir hablando todo el día. Bueno, yo espero no ser el antipático de la reunión, pero veo aquí que hay una serie de metáforas retóricas que buscan una cosa importante, y es transmitir con belleza una serie de sensaciones, ¿sí? Y la parte antipática viene de la física. La luz es el reflejo con ciertas ondas. Cuando ciertas ondas son de cierto tipo, pues son como rojas. Cuando son de otro tipo, pues son verdes. Y así se van. Cuando se mezclan todas, el color es blanco, porque vienen todos los colores. Cuando no hay ni una, es negro. Entonces el negro es la ausencia de color y el blanco son todos los colores. Digo eso para que ahora en la física, cuando hagas otra vez alguna metáfora de ese estilo, pues tomes en cuenta también a Einstein y a todos los demás. Muchas gracias. Y es que también me gusta pintar y me pasa que cuando ya no me gustó lo que pinté, lo bato todo, entonces me queda una tabla negra. Pues ya sobre el negro vuelvo a pintar otra vez, entonces lo tomé más bien como esa comparación, el hecho de cuando me pongo a pintar. Sí me quedan tablas negras o de repente azules muy oscuras. No me han quedado blancas, pero voy a ver. Bueno, si tomas los colores primarios, tampoco puedes hacerlo así. Los colores primarios mezclas cualquier color si quieres, ¿sí? Pero si los tomas en las mismas cantidades, te queda blanco. Entonces voy a hacer eso ahora en mi siguiente pintura. Gracias. ¿Alguien más que desee? Sí, los colores de la luz están entre el infrarrojo y el ultravioleta, ¿no? En medio. Bueno, está la luz visible y la que finalmente son radiaciones, ¿no? Y hay algunas que podemos ver y otras no. El infrarrojo no lo vemos y el ultravioleta tampoco lo vemos. Los perritos no ven colores, solamente digo eso porque tú tienes muchos amigos perritos, un día vas a tener alguna novela. Pero todavía no sé si eso es verdad. No, bueno, sí, pero sí lo saben ellos, ¿no? Y las abejas también creo que no ven colores, o solo unos cuantos nada Los más. perritos ven grises nada más, ¿no? Grises y negros. Por eso prefiero a los gatos. ¿Eh? Por eso prefiero a los gatos. Así es. Bueno, dicen los gatos que no les importa. Tenemos aquí otra pregunta. Muy buenas tardes, nada más disculpándonos mucho, con mucho pesar, haber llegado un poquito tarde. Teníamos mucho interés en estar en la presentación del libro y en esos temas sobre la literatura y la ciencia. La literatura, el arte, el artista es el que conjuga la ciencia y el arte. Entonces, es muy curioso cómo a veces en los 80s estaban anunciando en televisores de color, en la parodia de color, estaban haciendo anuncios de venta de televisores de blanco y negro. Tal pareciera que antes el arco iris era a blanco y negro, y esta es la parte literaria, es la parte interesante. La felicito mucho por su obra. Muchísimas gracias. ¿Alguien más?
Espera el micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si tuviste alguna experiencia con indigentes tú al pasar por la calle, si, que te ha diseñado tanto como para querer escribir sobre ellos. Bueno, antes del libro no había tenido oportunidad de conocer a ninguno. De hecho, antes del libro le saqué la vuelta y huí de ellos y atravesaba la banqueta y me tapaba la nariz y hacía fuchi que feo huele. Y después de que escribí el libro, porque no era la intención, yo no tenía como, ay, ahora voy a escribir una historia de indigentes. No fue esa la idea. Más bien fue, empecé a soñar con un personaje raro. En mis sueños yo estaba viendo a este personaje y lo quería descifrar, yo sabiendo que estaba soñando. Dije, no, es que necesito escribir quién es, o sea, escribir cómo es la cosa que estoy viendo, porque era una cosa. Yo sabía que era un señor, pero estaba como que tan raro que no sabía qué podía hacer. Entonces esto fue, generalmente me dan las 3 de la mañana cuando me levanto a escribir, entonces me tuve que levantar para ir a poner café, sacar la pluma y empezar a escribir. Hay un señor de bigotes y exactamente como empieza la novela, era nada más, yo quería escribir nada más la descripción del personaje con el que yo estaba soñando, lo que yo vi. Entonces cuando empiezo, y así dejo el inicio, hay un personaje de bigotes largos y todo, esa es la forma que empezó, porque de ahí siguió como que de repente me di cuenta como que alguien me contaba, ven, te cuento algo, y yo tomaba nota, y de repente como que cuando yo quería escribirlo por mi propia cuenta de voy a seguir con la historia de este señor, no podía. Entonces fue como que por muchos episodios, como que muchas despertadas a las 3 de la mañana, como que ya había algo más que había que contar. Por ejemplo, cuando empezaba a decir que tenía miedo de bajar las banquetas, pensando en que la inspiración iba a llegar después, o no, pensando como escritora, dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para que me explique por qué tiene miedo de bajar las banquetas? O cuando dijo que tenía miedo de la lluvia, dije, ¿y ahora cómo voy a hacer para explicar que tiene miedo? Pero todo fue llegando, el relato de la chica de sonrisa, de cara de luna blanca, sonrisa de luna. Ella se acuerdan mejor ustedes. Ella, yo no sabía de dónde la podíamos haber sacado, porque ella también aparece en la historia, y cuando le preguntan quién eres, de dónde vienes, entonces me quedé como, esto sí le toca a la escritora, y de dónde la hago que venga. Entonces dije, bueno, le voy a regalar un relato mío, y se lo regalé. Por eso sí es autobiográfico, precisamente ese recorrer una ciudad que ella recordaba, y pues se supone que todos están en este otro lugar y que todos son de fuera. Por eso empiezan a platicar de dónde son y qué hacen. Entonces a ella sí le quise dar un poquito más de protagonismo ahí, nada más que no fuera la acompañante de traje azul, o que de repente estuviera ahí o algo, sino que le quise dar un poquito más de interés, porque pues finalmente pues traje azul ahí estaba, entonces había que ver con quién se iba a quedar traje azul, o qué era lo que iba a pensar traje azul de cara de sonrisa de luna blanca. Esta es otra, comentaba que Cara de Estrella nació, ni siquiera fue merecedor de un nombre propio. Cuando aparece Cara de Estrella sin un nombre propio, entonces ninguno de los personajes lo tiene, fuera de los que se encontró cuando cuenta el miedo de la lluvia, que allá estaba Fidel y que estaban personajes que no existen ya en la novela, sino en el recuerdo del personaje, y ninguno tiene nombre propio, porque Cara de Estrella se encarga de bautizar a la gente por lo que hace. El hombre del papel es el chico que vende los periódicos en la esquina, el señor de la comida, el que tiene el restaurante, la señora de los plásticos, o sea, toma, y traje azul, pues porque obviamente viste un traje azul, y los va bautizando él de alguna manera. Entonces los personajes nunca tienen un nombre propio, y eso los hace ser todos iguales, finalmente.
Hola, buenos días. Pues mi pregunta va en el sentido de tu experiencia como escritora y como lectora. Te quisiera preguntar que si tienes algún autor o alguna serie de libros que hayas tomado como referencia para tu escritura, y si hay alguno que pueda tener como antecedente de este libro, o fue solamente una cuestión muy personal de contar historia. No creo que tenga ninguna referencia por lo que yo he leído. No, como le digo, no era una idea mía escribir acerca del indigente, como no tengo una idea previa cuando voy a escribir alguna otra cosa. Entonces, me gusta muchísimo leer. Cuando escribo no leo, y cuando no puedo escribir, entonces es cuando leo mucho. Pero cuando estoy escribiendo no puedo leer, porque si sale alguna referencia de lo que escribo con otra persona, por ejemplo, en Cara de Estrella yo busco mucho referencias con filósofos, y tiene mucha similitud sin que yo los haya leído antes o haya sabido exactamente la obra o la trascendencia de cada uno de los filósofos de antes, empezando por Antístenes y Diógenes, ¿no? Que sí fue como que la pauta que dije, a ver qué tantos otros filósofos puede haber con este señor. Y bueno, pues ya de pronto me encuentro con que hay un filósofo que se llama Erasmo, y yo no sabía que se llamaba así. Entonces empiezo a ver y veo las referencias que tienen, y más bien encuentro referencias de mis escritos después con algunas otras lecturas. Todavía no he encontrado, y sí tengo cuidado de que algo que leo vaya como de pronto a explotar en mis letras, y como que no quiero, como que prefiero entonces dejar de escribir y terminar de leer o alguna cosa, pero para que no haya mucha referencia que pueda sonar casi a te inspiraste en y lo cambiaste a. Entonces prefiero que sea como algo más original, un poco más natural, aunque después haya referencias. Sí, más bien quería yo encontrar en ti si había no tanto referencia al tema o a la característica de los personajes o a la ambientación, sino más bien en el sentido de cómo ir resolviendo problemas literarios, como esto que decías que por qué le da miedo bajar la banqueta. O sea, igual que en el cine, cada director resuelve de la manera que mejor le conviene, cómo pasar de la noche a la mañana, por ejemplo, que es algo dificilísimo en el cine. ¿Cómo cuentas tú visualmente que alguien durmió y despertó al día siguiente o un mes después, ¿no? O cómo cambias tú de una época a otra. Eso ya en el cine, pues visualmente está ya muy elaborado las tonalidades en sepia cuando alguien está recordando, o el difuminado para pasar de una escena a otra. En literatura igual hay muchísimos trucos y muchísimas maneras de cómo resolver, de pasar de primera a tercera persona o de segunda persona a primera, quién es el que está narrando, si es la voz del personaje o es la voz omnisciente del escritor. O sea, me refiero más bien a este tipo de cuestiones literarias que pues bueno, hay muchísimos ejemplos de cómo ir resolviendo asuntos, y más bien por ahí va la pregunta, si tenías tú algún escritor, por ejemplo, esto que dices de que los personajes no tienen nombre, o que el personaje los va bautizando y tú aprovechas la viada para dar un tono de democratización en la novela. Por ejemplo, Milán Kundera decide no ponerle nombres propios a sus personajes porque él también quiere
que en la novela tenga este tono pues un tono de referencia histórica donde están sucediendo cosas, y para él lo mejor es que los personajes no tengan nombre por la situación política que está viviendo el país en su lugar de origen. Y bueno, él tiene esta referencia, digamos, contextual de su propia vida para decidir no dar nombres a los personajes. Es la madre y es el héroe, y solamente uno de ellos tiene nombre, que es el personaje de Jaromil. Estoy hablando de la novela de La vida está en otra parte. Entonces, más bien quería sacar algo de recursos literarios de autores. Bueno, aquí esta es una pregunta y una respuesta en la que a veces me tropiezo, sobre todo, y ahorita más delante de todos ustedes. Me tropiezo por el hecho de que yo no tengo estudios literarios en absoluto. O sea, yo empecé a escribir desde muy chica, no tengo una guía cómo se hace esto o cuál es el recurso que se toma para hacer esto. Entonces lo escribo simplemente, así va quedando, y todo queda escrito en manuscritos, generalmente, y si reciclo hojas, me encuentro algo y empiezo a escribir, y todo lo que yo escribo lo tengo a mano, hasta después hago una transcripción. Sí me han recomendado algunas veces, tienes que ponerte a estudiar para que veas el proceso y el recurso y cómo se hace y todo esto. Y lo he intentado, pero preferí ponerme a estudiar filosofía en lugar de estudiar literatura. Porque me gusta a veces cómo queda. Y aquí, como digo, que me tropiezo en la respuesta es porque, ¿cómo contesto? Digo que no tengo estudios, porque una vez me corrieron de un trabajo porque como no tenía título, y yo era muy buena trabajando, y estaba haciendo, según yo, un excelente trabajo, y mi jefe me dijo, trae tu título y cuélgalo ahí en la oficina. Y yo bien orgullosa le dije, no tengo título, y al día siguiente ya no tenía trabajo, porque el señor quería que yo tuviera un título. Entonces dije, bueno, todos estos años de trabajo no me sirvieron de nada porque no tengo un título. Entonces, es aquí donde digo, ahí ese señor me dejó como que, cuidado como contestas, ¿no? Y cuando me dicen, oye, tus estudios literarios, y yo me voy a tropezar otra vez, no tengo. Entonces, por un lado me siento orgullosa porque sé que es algo que he hecho desde niña. Yo cuando tenía 14 años dije, yo de grande voy a ser escritora, y mi primera novela se va a llamar De mi hombro a tus manos. Y lo que más quería de siempre era tener 40 años, porque yo decía que las mujeres de 40 lo lograban todo. Entonces mando esta novela, la primera, a concurso. Se llama De mi hombro a tus manos la novela. Es una novela autobiográfica que no tiene nombres, porque como es una historia de vida familiar, de una familia, de vida de una familia, obviamente cuenta todas las vicisitudes y cuenta las situaciones, cómo se dieron con los ojos de una sola persona, sin tomar en cuenta cómo lo vieron los demás, porque los demás no querían hablar. Y como es una historia de familia, no puse nombres, ni tampoco puse un perfil psicológico de ninguno de los personajes, y mucho menos los describí físicamente, porque mi familia podía ser la de cualquier otra persona. Si yo pongo a mi hermano güero de ojos azules y el tuyo es moreno, pues como que ya no checa, como que ya no lo puedes asimilar como tuyo, sino como la historia de otra persona. Y así se va, a como va saliendo, así es como va quedando. ¿Quién sabe qué pase si me pongo a estudiar y lo quiero ordenar todo? No sé si me vaya a gustar. No, pero yo creo que los estudios literarios a veces, en lugar de ayudar, te crean más conflictos. Te digo porque yo estudié literatura y dejé de escribir por mucho tiempo. Porque eso de estar pensando cómo escribir es muy malo. Una anécdota, así como cortita también, en una ocasión también me dijeron en una presentación acerca de los estudios, y cuando terminó la presentación, Hernán Lara Zavala, el escritor, me dijo, no te atrevas a estudiar, así está bien, porque vas a perder tu estilo. Dije, bueno, pues entonces me fui a la filosofía. Sí, yo en los cursos de redacción que doy o de literatura, les recomiendo que cuando estén escribiendo no piensen en comas ni acentos ni puntos, nada, porque la cabeza se va atorando. Lleva o no lleva acento y te atoras.
y entonces ya no fluye. Entonces yo recomiendo que se haga la escritura corrida. Ya la siguiente lectura ya será de ir por los acentos, marcando espacios con las comas o lo demás, pero... Más como edición que como... Es que yo creo que todas las obras escritas requieren a fuerza 2 o 3 reescrituras. O sea, no creo que haya un genio que a la primera le quiera un texto de ningún tipo. Bueno, yo casi nunca corrijo cuando estoy transcribiendo y no soy genio. O sea, no hablo de reescribirlo, sino de por lo menos ya tú cuando escribes y lo pasas a la computadora, ya estás haciendo una segunda lectura. Entonces ahí, como quiera que sea, vas ajustando cosas, ¿no? Y cambias una palabra por otra, o hay sentido que no te gusta. A eso me refiero, que yo creo que no hay nadie que escriba y que le quede un texto perfecto a la primera, ¿no? Y sí, lo de la literatura no es que te critique por no saber contestar, porque yo sé que sí sabes contestar, más bien que sí tienes, pero no sabes cómo explicarlo, porque lees y hay autores que te van dejando cosas y no sabes cómo lo vas metiendo, porque nadie es original, nadie. Todos tenemos alguna base. Sí, todos tenemos influencia desde que empezamos a leer ya tenemos influencias. O sea, nadie escribe nada original. Porque de cierta manera uno va, en el inconsciente va grabando cosas, y cuando uno dice cosas o escribe cosas o situaciones, ahí ya uno tiene la influencia de alguien que no sabe quién es. Y en el sentido de la influencia también era como mi intención sacarte quiénes son los escritores que más te gustan o a quién sigues. Todos, sigo mucho, me llaman la atención los títulos, después veo quién lo escribió, pero el título como que es el que me jala y veo el título y me quedo con el libro, ¿no? Libros como por ejemplo uno, no sé, y la verdad es que qué pena, pero no sé ni quién es el autor, se llama El fin, el último de la creación, es un motín en una cárcel de cristal. Pues está buenísimo, son esos librotes así gordotes que a la mitad los tienes que voltear porque no se ven las letras del medio, y son libros muy buenos. Entonces me voy por títulos, tengo una fascinación muy... no sé si se le llame inexplicable por las cárceles. Y aquí vamos un poquito a lo que la doctora Rocío decía acerca del trabajo que hicimos en la penitenciaría. Creo que ya tenemos poquito tiempo. Entonces, nada más como este curso, y tengo aquí, bueno, lo usé también reciclado del otro lado, pero este trabajo se hizo en base a un programa que diseñé para la penitenciaría. Trabajé con las internas en la penitenciaría de la Mesa. El programa se llama Readaptación de los Pensamientos. Es un programa de psicología biológica que es a partir de mí con conocimiento de causa. Entonces, todo esto ellas lo que hicieron fue no cambiar, no tratar de empezar a querer pensar de otra forma, sino de readaptar sus pensamientos en el momento en el que estaban viviendo, por indiscutible el tiempo por el que fueran a estar en la cárcel, ¿no? Si fueran a estar un día o 15 años, era readaptar su pensamiento para adaptarse a su forma de vivir pensando, no actuando. Porque actuando están regidas por un horario, por unas actividades, pero no pensar. Y muchas veces de lo único que podemos ser totalmente dueños es de nuestros pensamientos, no malos o buenos, pero finalmente. Entonces, este programa fue para 37 internas, el primero que hicimos, el primer curso, fue para 37 y todas estaban, algunas no podían salir porque no pasaban sus exámenes psicológicos, todavía no estaban listas para enfrentar a la sociedad de nuevo. Y de esas 37 salieron libres, la mayoría, quedaron 3 porque ya estaban sentenciadas a más de 15 años, ellas sí se tuvieron que quedar ahí. Sin embargo, a ellas 3 después las entrené o las ayudé más bien para que ellas mismas formaran este mismo curso con otras compañeras dentro de la penitenciaría.
Entonces aquí la idea de este curso no era nada más ayudar a 37, sino que esas 37 ayudaran a otras más, a su familia, a la gente que iban a encontrar en la calle, porque salir a la sociedad de nuevo después de la cárcel les tomaba muchísimo más tiempo y más esfuerzo que el haber llegado a la cárcel. Que a la cárcel llegan y lloran y sí, todo el proceso psicológico malo y eso, ¿no? Pero ahí está tu cama y al rato cenas y mañana desayunas y no pasa nada. Pero regresan a la calle, no tienes cama, no tienes casa, tu marido te dejó, tus hijos no sabes dónde están, no tienes trabajo, no hay una casa, no hay nada, arréglatelas como puedas. Es muy fácil que vuelvan a delinquir otra vez. Entonces, esta era la idea, que cuando ellas salieran supieran que sus pensamientos estaban readaptados a una situación y que fácilmente lo podían hacer en la siguiente. Entonces, por eso es que causa este impacto. En Morelia yo lo expuse a la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, y voy precisamente la semana que entra voy porque este libro me lo quiere comprar el Supremo Tribunal de Justicia ahora con lo de los juicios orales, para repartirlo a distribución gratuita dentro de diferentes dependencias que puedan usar este libro de alguna manera para llevarlo como una cadena más adelante, ¿no? Es como pudiera ser una guía, no es un libro de texto, pudiera ser una guía. Entonces, esa es la importancia de este. Tenemos una pregunta por acá. Hola. Pues muchas felicidades nuevamente. Me llama mucho la atención el tema de la indigencia. Quisiera preguntar si hay una intención de replantear la conciencia que se tiene ante la indigencia. Si de inicio estuvo esa intención o en el proceso se dio o nunca existió y solamente surgió, porque al momento de tener un acercamiento también hay un replanteamiento sobre lo preconcebido ante la indigencia y las áreas de oportunidad que pueden rescatarse de ello. Este libro no tiene desafortunadamente no cuenta con una solución. Ojalá hubiera quedado dentro de la historia tener una solución social. Hasta que terminé de escribir el libro, yo fui la que tomé la intención que el libro tenía para que yo empezara a pensar de otra manera. No era mi intención entregarlo para que los demás tuvieran otra intención o tuvieran otra sensibilidad ante los indigentes, más bien me lo provoqué a mí misma, porque después de terminar, yo salí a buscar indigentes. Me salía a las calles a caminar para platicar con ellos, para verlos, para ver quiénes estaban dispuestos a platicar. Y no porque me contaran si era verdad o no lo que yo había escrito, sino por yo darme la oportunidad de conocerlos a ellos, ¿no? de la riqueza que pudieran tener dentro de la pobreza que tenía yo, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de comparación. Y sí sucede que después de que se leen, como que probablemente no salgamos todos a buscar un indigente, pero como que sí queda esa sensación de qué se puede hacer. Y es frustrante porque es muy difícil. Dentro de la indigencia te encuentras gente que ya está demente, que ya viven en otro mundo, que ya no saben de dónde vienen, que no saben qué los llevó a la cárcel, a la calle. ¿Y cómo los llevas a un hospital psiquiátrico si no tienes su historial clínico, no tienes quiénes son sus familias, por qué llegó ahí, de dónde viene, qué idioma habla, de qué padece, qué medicamentos le puedo dar? Psicológicamente es muy difícil tratarlos porque por mucho lo mismo, generalmente necesitas el apoyo de algún familiar y no lo tienen. Entonces, socialmente es más difícil porque no es como los perritos. Yo veo un perrito enfermo y si me lo llevo a casa y lo curo y luego lo pongo en adopción, no puedo hacer eso con un indigente. Entonces, todas esas complicaciones vienen. Creo que lo más importante que puede quedar es que si a un indigente le retrasa un día su locura, la sonrisa que yo le regale en la mañana, con eso tengo para saber que por lo menos su locura se va a retrasar un día. Y es lo que empieza a hacer uno, tener un poquito de sensibilidad por ellos, porque si lo pensamos,
pude haber sido yo. ¿Cuántas veces en mi vida pude haberme dado por vencida tan fácil que probablemente yo hubiera sido uno como ellos? Cuando me quedé sin agua 3 días me desesperé porque no me podía bañar. O sea, esa ya es parte de sensibilizar me falta esto, pero puedo tener lo demás, ¿no? Entonces, no era la intención y sin embargo sí resulta muy intencional. Sí, tengo una pregunta. Ah, sí. Sí. Perdón. No he tenido el gusto de leer la obra, pero bueno, estoy ahorita en proceso. La pregunta es la siguiente. A partir del sujeto, en este caso, bueno, el actor que utiliza para llevar la obra, mi interés es el siguiente. ¿Tuvo usted acceso a información de este fenómeno? Quiero decir, más allá de lo que platicaban de la literatura o de la filosofía o buscar saber cómo escribir, ¿tuvo usted acceso a este fenómeno como tal de la indigencia, por como usted lo planteaba al principio? Es diferente la indigencia en diferentes estados. Nótese que aquí en Tijuana, en la frontera, pues está en su máximo, ¿no? Esplendor. Entonces, como usted lo menciona, yo como lector, ¿verdad? Lo puedo observar desde la frontera, pero usted lo puede plantear a partir de Guadalajara, otra persona en Cuernavaca no se presta mucho, pero sí donde haya un flujo migratorio, y yo lo puedo ver desde otro enfoque. Pero usted revisó algo para basarse, por ejemplo, en qué lo llevó a la indigencia, cuáles son los hábitos, por qué se dan, cómo se administra su día. O sea, ¿tuvo usted acceso a algún acervo bibliográfico? No, gracias. Definitivamente nada. Así como salió. Gracias. Muy amable. Fíjese que me quedo mucho con su participación cuando empieza a hablar y habla del vientre negro y habla del alma negra. Y luego le escucho cuando habla de su gusto por la prisión. Como sociólogo evoco a un sociólogo, a Michel Foucault, y tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar. Y entonces ahí empieza a preguntarse dónde inicia en Francia el sistema de poner a la gente en prisión. Y lo primero el primer origen de la prisión es que meten a la cárcel a los loquitos, sin que medie un juicio, sin que medie un acto de justicia. Es una arbitrariedad. Luego, ligándolo completamente con su obra, la parte interesante de esto es que el poeta es completamente distinto. El poeta es libre, y a veces pareciera que el indigente es un poeta, y que a veces lo que quisieran es ponerlo en cautiverio donde nos da. Quiero cerrar mi argumento, además de lo que me agrada de esta literatura muy libre. Y aprovecho para decir que esa literatura puntual, que es frase, punto, coma, que no lleva a la otra parte, a mí me gusta la literatura muy libre. Entonces, estos loquitos, la tradición era que el poeta, antes cada quien se vestía de un color, el rey el rojo, el sacerdote de negro, todos de un color distinto, todos. Pero el único que tenía la facultad para vestirse de todos los colores, finalmente de un solo color, era el poeta. El poeta es el indigente. Bueno, pues les damos las gracias por su presencia, y a Luisa, pues reiterándote, Luisa, como yo te lo he expresado en otros momentos, yo tengo la oportunidad de ver un poco, leer tus distintos trabajos, y me parece que es un trabajo muy rico. Como dices tú, no te encasillas a lo mejor en reglas literarias, pero eres altamente creativa, y realmente admiro mucho todas esas ideas que van saliendo y cómo vas argumentando, cómo vas generando tu trabajo. Creo que tienes mucho por hacer, y ojalá que en otros momentos realmente el colegio pueda seguir haciendo esto, ¿no? Creo que lo que comentó Guillermo del hecho de que nosotros como que a veces estamos un poquito así como en la élite,
recibamos en la Torre de Marfil, podamos recibir a los autores locales que puedan expresar su trabajo y que nos hagan pensar, porque yo insisto, al final seguimos haciendo un poco lo mismo, con otras bases. Nosotros pues tenemos que usar ciertos instrumentos para mostrar las evidencias empíricas, pero luego ustedes nos hacen también reflexionar y pensar que tenemos esos puntos de encuentro, porque a través de un personaje pues también nos van reflejando todos estos procesos sociales a los cuales nosotros también tenemos que responder, muchas veces en términos de plantear políticas públicas, de plantear recomendaciones, pero creo que el hecho de tener este tipo de literatura y acceso a eso nos hace precisamente pensar en lo profundo y complejo de los problemas sociales de nuestra sociedad mexicana, y muy particularmente, como decía Nadia, de esta sociedad californiana, en donde estos personajes pues son muchos más de los que quisieran, ¿verdad? por el efecto. No sé si quieren comentar algo ya para terminar. Sí, sí, aprovechando un poco los comentarios que estaba haciendo Luis, que se retiró. Me gustó la parte donde metes el momento en que sueña. Creo que ahorita que dices que estaba soñando al personaje, me acordé de esa parte, pero no lo explotas mucho. Es la única vez que lo metes ahí. Ya no alcancé a leer todas las páginas, me faltaron unas, pero creo que nada más esa vez lo metes en la página 36, 37 por ahí. Lo que quería comentar es que de repente yo me sorprendí también, como él mismo se sorprende, que como que no hay una explicación de parte del actor por qué mete ese recurso. Entonces es un recurso muy imaginativo y muy interesante, pero como que se perdió ahí a lo largo del texto, porque el autor no le da la importancia que tiene como algo mágico, algo, pues cuando sueña uno, la imaginación se suelta, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy interesante, pero creo que sí debe de tener algún elemento ahí que nos permita saber, ya sea antes o después, del recurso de que es un sueño, o sea, que está soñando, y recuperarlo como parte de lo que ofrece el personaje, de lo que ofrece el personaje cuando él relata y reflexiona y eso, ¿no? Sí. Bueno. Yo les quiero agradecer otra vez. Muchísimas gracias. Fue un honor estar aquí. Muchas gracias, ya les comenté. Ojalá tuviéramos más tiempo para la próxima, y si no, después un cafecito y seguimos platicando. Muchas gracias. Para el próximo. Gracias.